Hola roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta serie de vídeos que voy a empezar hoy hablaré sobre conceptos clave que nos pueden ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras partidas de rol. En este caso quería hablar del railroading. El railroading consiste en forzar determinados eventos por parte del director de juego con independencia de las decisiones tomadas por los protagonistas, controlados por los jugadores. Suele darse cuando el máster define anticipadamente eventos que van a ocurrir en la siguiente sesión o cuando anticipa situaciones dadas las acciones que hayan hecho antes los jugadores. Por ejemplo, supongamos que los protagonistas entran en una ciudad y la ciudad está llena de tumultos, de manifestaciones. Entonces los protagonistas quieren salir de la ciudad y esperar a que el tumulto desaparezca. Sin embargo, el director de juego hace que las puertas de la ciudad se cierren, justificándolo de la manera que haga falta, para forzar el encuentro con el tumulto por parte de los protagonistas. Esto sería una forma de railroad en la medida en que la arbitrariedad del director de juego o lo verosímil que lo haya intentado hacer hace que los jugadores simplemente puedan ir en esa dirección, encontrarse con el tumulto. Pero el railroad puede hacerse aún más sutil y tiene muchas sutilezas. Por ejemplo, supongamos que en esa misma ciudad el tumulto solo está en un barrio. Entonces los protagonistas lo que hacen es irse a otro barrio para empezar sus investigaciones. Sin embargo, el director de juego decide que esos tumultos de repente se expanden al barrio donde están los protagonistas, forzando de nuevo el encuentro con los manifestantes. Y hay muchísimas formas de introducir railroad que en apariencia puede que no lo sea para los personajes según cómo viven con sus protagonistas la historia. Supongamos que tenemos un plan para nuestra partida y comenzamos a diseñar una serie de encuentros y escenas, así como personajes no jugadores, para que interactúan con los personajes protagonistas. De esa forma, intentando respetar la libertad de acción de los personajes jugadores, hacemos que esos encuentros y esas escenas sean lo más flexibles posibles, es decir, que se puedan introducir en muchas situaciones. Entonces, hagan lo que hagan los personajes, nuestros encuentros y escenas preparadas al final serán introducidos, aunque sea de una forma un poco más adaptada o cambiada. ¿Hasta qué punto esto sería railroad? En definitiva, lo que hemos hecho es forzar unos encuentros que nosotros queríamos que aparecieran, y no se sabe si las acciones de los personajes jugadores tenían alguna importancia a la hora de evitarlas o ir hacia ellas. Por ejemplo, supongamos que en nuestro plan para la siguiente sesión queremos hacer que un PNJ traicione a uno de los protagonistas. Escogemos 3 PNJs potenciales para dicha traición. Hacemos que esa traición se haga por dinero y en algún momento de la partida cualquiera de los PNJs que estuviesen con los protagonistas le traicionará. Realmente poco pueden hacer los protagonistas en esta situación, salvo a lo mejor intentar matar a todos los PNJs con los que se encuentren, y aún así la traición podría salir. Una forma de railroad más sutil es la que hacemos al anticiparnos con las cosas que guarden coherencia con nuestro escenario. Por ejemplo, los personajes asesinan al sheriff del pueblo. Entonces ya nosotros como director de juego lo que hacemos es anticipar que la Policía Federal o el mismo pueblo intentará perseguir a los personajes. La pregunta aquí sería, ¿pueden los personajes evitar que la Policía Federal o el pueblo intente perseguirlos? En el caso de que los protagonistas no puedan evitar de ninguna forma que la Policía Federal o el pueblo les persiga, sería una forma de railroad, estaríamos forzando esa situación. Y otra forma de railroad o encarrilamiento aún más inevitable sería con las agendas de nuestros PNJs. Por ejemplo, supongamos que uno de nuestros PNJs tiene una agenda y en una de sus fases consiste en sabotear los recursos de los protagonistas. Sin embargo, ese PNJ apenas tiene contacto directo con los protagonistas, por lo tanto, los protagonistas no pueden hacer nada para evitarlo. Los recursos serían saboteados y los protagonistas tendrían que reaccionar ante ese ataque, pero no podrían haberlo evitado en primera instancia. Otra forma de railroad sería la exigencia por parte del director de juego de tiradas con alta dificultad o muy alta dificultad. Por ejemplo, supongamos que queremos que uno de nuestros antagonistas sepa que los protagonistas tienen intención de asesinarle. Cuando interactúen con él, le pediremos a los personajes una tirada de encuentro social muy elevada. Por lo tanto, es muy probable que fallen y nos saldríamos con la nuestra. El antagonista sabría de las intenciones de los protagonistas. Se podrá decir que los protagonistas pueden tener en su ficha una serie de recursos que les permita tener más éxito. Sin embargo, esto también lo podemos trucar. Podemos hacer que simplemente su éxito sea un avance más de la fase del encuentro social y les pedimos tirar de nuevo con una alta dificultad. Y en general, siempre que el director o directora de juego tenga cierta autoridad en las consecuencias de los actos de los personajes jugadores o del resultado de las tiradas, siempre podrá trucarlo de
alguna manera y siempre será ciertamente arbitrario, y luego siempre se podrá además justificarlo. Por tanto, en teoría el director de juego siempre puede encauzar la ficción hacia los derroteros donde él quiere ver que suceden las cosas y hacia los sitios donde a él le resultan interesantes. Por ejemplo, supongamos que como directores de juego queremos que los protagonistas se encuentren con un contacto que les dará el gancho de la aventura. Y de esa forma, por ejemplo, lo que hacemos es que el contacto los llama. Sin embargo, los protagonistas pues deciden no coger la llamada. Entonces dejamos que la narración fluya, pero en el momento que van a algún sitio, a algún establecimiento, por ejemplo a comprar armas, hacemos que ese contacto en realidad sea alguien que estaba en la tienda de armas y les dé ese gancho. Ni siquiera tiene que ser el mismo que los ha llamado, puede ser simplemente otro PNJ que ahora cobra la función de darles el gancho de la aventura. ¿Qué sucedería en el caso de que quisiéramos mantener una total verosimilitud? En ese caso, el contacto que ha realizado la llamada, si los protagonistas no la atienden, lo que podría hacer es seguir intentando llamar y si no lo cogen, intentar encontrarles. Pero podría darse el caso de que nunca les encontrara ese contacto y lo que tendríamos que hacer en ese caso sería comprometernos con las nuevas oportunidades y posibilidades que está dando la trama. Ese sería el caso donde nosotros intentáramos guardar una máxima verosimilitud, pero siempre habrá algo de arbitrariedad y de railroading en nuestras decisiones al dirigir, incluso también por parte de los personajes jugadores al decidir lo que hacen con otros personajes o hacia lo que está pasando en la historia. Bueno, entonces ¿es malo el railroad? Bueno, pasa como casi todo en el rol, depende de la situación será bueno o malo y en función del consenso que haya entre los jugadores. En el rol hay muy pocas cosas que estén mal salvo las interacciones entre las personas, etcétera, que eso ya son asuntos de otra discusión. Ahora, también hay grados, no es lo mismo un railroad pasillero, donde solo podemos acceder a la siguiente parte de la aventura si tomamos solo un curso, que un railroad donde básicamente el director de juego ha hecho una serie de islas donde las va aproximando y va poniendo encuentros en función de lo que va sucediendo en la narrativa y los readapta estéticamente en apariencia a lo que está sucediendo para darle una cierta verosimilitud y lógica. En este sentido, si lo que queremos es guardar una coherencia y respetar en alto grado la agencia de los personajes, deberíamos hacernos una pregunta clave. ¿Hay alguna acción del protagonista o el grupo que dificulte la aparición de esto que quiero meter en la partida? La clave está en que dificulte, es decir, hay cosas que serán menos probables dado el rango de acción que están haciendo los personajes. Tenemos que tener en cuenta que como nosotros controlamos un mundo, como directores o directoras de juego, siempre podremos justificar las cosas, entonces que dificulte más o menos las acciones de los personajes, podemos siempre mantener así la experiencia de libertad y agencia de los personajes jugadores. Y así, centrándonos en el grado de dificultad o la probabilidad que tiene de suceder algo dadas las acciones de los personajes, podemos ajustar un poquito más la verosimilitud y el grado de agencia de los personajes. Ahora bien, está claro que muchas veces tendremos que introducir complicaciones que vendrán a raíz de las acciones que han hecho previamente los personajes, y si tuviera que elegir, yo preferiría poner complicaciones un poco más forzadas que simplemente no poner ninguna complicación porque los personajes han guardado las espaldas en todo caso. Y bueno, este sería el concepto de railroading, que me parece un concepto muy interesante y que se puede llevar a grados muy altos, a grados muy bajos, a grados muy sutiles, a grados muy dificultosos, pero que bueno, este es el que manejo, lo he sacado de las ideas de Forge, de Ron Edwards y de Alexandrian también, y espero que os haya gustado. A mí este tipo de conceptos me gusta mucho analizarlos porque creo que nos puede ayudar a luego entender mejor nuestras partidas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.